Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Secuencia primera, interior, tarde-noche, sala de un cine, vidas de película, la gran pasión de nuestro protagonista, que empezó estudiando arquitectura y económicas. ¡No hagas eso! ¡No tires la carne al fuego! ¡El fuego se comerá toda la carne! ¡Nosotros nos marcharemos! Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama, mi viento y mi sol. Y ahora, señores, les voy a presentar nuestra última adquisición al enemigo. Esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Secuencia segunda, 5 de junio de 1986. Exterior, Plaza de España, Madrid, plano fijo, cartelera de los recién inaugurados Cines Renoir, películas de autor, independientes y en versión original. El 4. El 6. De 4. De 5. Secuencia tercera, interior casa, Gracia Querejeta, 2026. La directora repasa la influencia de los cines Renoir en su vida personal y profesional. Desde la inauguración de los Renoir Plaza de España, allá por 1986, las salas Renoir han sido sinónimo de cine de calidad, de cine europeo y de cine con una personalidad distinta a aquellas películas que eran distribuidas por Majors, ¿no? Evidentemente los cines de Renoir forman un tándem indisoluble casi con Alta Films, que es la distribuidora de la que Enrique González Macho se hizo cargo en 1976 y que trabajaba arduamente porque un buen puñado de cine español y de películas españolas llegaran a las pantallas. La gente va menos a las salas, ¿no? Efectivamente el cine pues se está viendo básicamente a través de las pantallas de televisión. Pero lo cierto es que a pesar de que esos datos sean los que son y que eso sea así, pues cada vez que uno piensa en ir al cine en general, o yo creo que los cinéfilos de este país, desde luego, siguen teniendo en los Renoir un referente. Secuencia cuarta, interior, ceremonia premios Goya, discurso del distribuidor, exhibidor, productor y presidente de la Academia de Cine Español entre los años 2011 y 2015. ¿Qué queréis que os diga? Nadie, absolutamente nadie, que esté entusiasmado con su trabajo puede temer por su futuro. No habéis temido al único vicio que se puede temer en una profesión como el cine, que es al fracaso. El fracaso solamente se consigue cuando no se intenta. Si lo intentáis, si os caéis 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo importante es levantarse la sexta y seguir. Esta mañana charlamos con una de las figuras imprescindibles de la historia de nuestro cine, que este año celebra el 40 aniversario de la fundación de la Sala Renoir, referencia máxima del cine de autor e independiente en versión original, y que en 2026 pretende superar los 50 millones de espectadores acumulados desde su creación. Enrique González Macho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Enrique, ¿cuántas películas necesitaste ver para modificar tu destino y pasar de ser un futuro economista a un futuro arquitecto a dedicarte al mundo del cine? Bueno, pues son las cosas de la vida que uno no espera. Yo quería ser arquitecto, pero me di cuenta que eso era muy fuerte para mí y era para gente muy inteligente. Y que conste que me inscribí y aprobé varias asignaturas. No, pues tan tonto no debía ser. Yo había aprobado formación del espíritu nacional, había aprobado gimnasia y había aprobado religión. Vale. O sea que espiritual y físicamente estabas preparado. Estabas perfecto. Luego ya lo demás, la tontería ya de las arquitecturas, no. Entonces pasé a económicas, pero me di cuenta que ahí también, además de todo eso, había que saber contar. Y lo de contar, pues, hombre, sí, pero tampoco mucho, con lo cual no. Entonces me surgió por el padre de un amigo mío del colegio, Javier Elorrieta, que es el padre, se llama José María Elorrieta, que le acompañara a un rodaje un día para que viera cómo era una película, cómo se hacía. Y me fui con él a Seseña, donde se rodaba un western precioso que se llamaba Fort Apache, ni más ni menos. Uh-huh. Y que era un cachondeo aquello, era un desastre. Era con Guardiola, el cantante que cantaba allí esa canción de Di papá, ¿dónde está el buen Dios? En el western. Sí. Era un contraste muy bonito. Y dije, esto del cine, peor que la economía y peor todavía que la arquitectura. Pero hubo algo que me cogió ahí en medio, y además que me dieron unas pesetillas por ir, y empecé a ir, y bueno, pues ahí estoy. Porque tú habías sido un adolescente, un joven muy aficionado al cine. ¿Ibas mucho al cine?
Iba como todos los jóvenes de entonces al cine, porque era lo que podíamos hacer. Íbamos a las 4 de la tarde, te veías el programa doble 2 veces hasta que a las 10 de la noche, si habías tenido suerte, habías podido comer unas pipas, pues qué bien, un chicle, te volvías a casa. Lo que sí hubo un poco que me separó de los demás es que yo estudié en el Liceo Francés. Y yo iba mucho a las películas que daban en el Instituto Francés, que eran lógicamente en francés y que eran un poquito diferentes a lo que veíamos aquí. Y luego también iba mucho a un sitio que la gente no conocía, y creo que muy poca gente lo sabe, y se van a enterar ahora, que era la Casa de Brasil, que ahí sigue, al lado de Moncloa, que tenía un cineclub estupendo. Tenía un cineclub estupendo donde había mucho cine, en portugués, lógicamente, y en español. Y entonces, esos 2 sitios que encima eran gratis, pues me ayudaron mucho a introducirme en un cine que no era solamente el cine. Claro, normal. de tu afición no era solo el cine comercial. No era solo, pero era, entonces la afición era ir al cine. Y luego ya en el cine muchas veces entrabas y te enterabas de lo que ponían cuando estabas dentro. ¿Y en qué momento la afición se convierte en profesión? Pues a partir del momento de esta película, que empecé a trabajar un poquito en cine, empecé a ver que me pagaban un poquito también, era muy duro. El cine siempre ha sido duro, pero entonces era mucho más duro que ahora, porque, por ejemplo, de entrada había una cosa que era terrible, que entonces lo encontrábamos normal, y es que entrabas en un sindicato único, vertical, el sindicato de espectáculo, en el cual podías trabajar y subías en función de lo que mucho tiempo que estabas, no de que fueras bueno o malo. Es decir, en el cine, por ejemplo, empezabas de meritorio. Sí. El meritorio era que dicen, niño, trae el chico para todo. Chico para todo. Tenías que hacer 5 o 10 películas de meritorio. Pasabas a auxiliar, hacías unas cuantas, pasabas a ayudante, etcétera. Pero, para que trabajaras tenían que aprobar el contrato el sindicato. Entonces, como muchos no éramos muy partidarios del sindicato, pues teníamos que acudir a algún sinvergüenza, entre paréntesis, que firmaba por ti, te autorizaban el contrato, perdón, y cobraba por ti la mitad del sueldo. Es decir, si a mí me pagaban en aquella época 1.000 pesetas a la semana... O sea, había mordida. Había mordida del 50%. Pero se encontraba normal, una cosa lógica que pasa en la vida, ¿no? Has hecho de distribuidor, de productor, exhibidor, propietario de los cines Renoir, que ahora hablaremos de ellos, expresidente de la Academia, de todas esas vidas que tienen todo que ver con el mundo cinematográfico, ¿con cuál te sientes más a gusto? Pues me he sentido a gusto con todas, porque si no, no las hubiera hecho. Porque yo en el cine he vivido bien del cine, lo contrario sería ponerse a llorar de una forma mentirosa y falsa, he arriesgado mucho también, pero lo que sí es cierto y estoy orgulloso es que lo que ha entrado ha entrado por el cine y ha salido por el cine también, ¿no? Y el cine es muy bello en todos sus aspectos. O sea, la gente dice, el productor es que pone el dinero. No, el productor pone el dinero, hay mucha gente que tiene dinero y no produce. El productor es un señor que le gusta el cine, que tiene talento, que sabe lo que quiere hacer y que encima sabe buscar el dinero para poder hacer lo que quiere hacer. Y es difícil, muy difícil. Ser actor y tal, yo no, porque soy muy feo, aunque en esta triunfó hasta la Mula Francis, pero no soy peor que la Mula Francis. Soy el Mulo Franco, no sé lo que soy. Qué mal suena. El Mulo Franco. El Mulo Franco bueno, suena fatal. El caso es que me interesaba también en todos los aspectos, ¿no? Y por las circunstancias de la vida iba tocando todos los aspectos y me gustaba investigar más en ello. Entonces, aunque yo no me considero productor y he hecho 42 películas, porque no lo soy. Soy una persona que ha ayudado a gente a hacer producción. Entonces entré en distribución para ver el tema de traer películas de fuera más interesantes, y es apasionante. Más que la producción, la distribución. Sí, porque además ya está hecho. En la producción tienes que hacerlo, en la distribución tú vas a ver cosas ya hechas o intervienes antes. Claro, porque como productor, a ti algo de un guión te tiene que llamar mucho la atención para decir, esto lo vamos a producir. Sí, pero es que es muy jodido lo de los guiones, porque tú un guión puede ser... chico quiere a chica y sus padres se cabrean, pues es el Romeo y Julieta. Pero claro... Luego llévalo a la pantalla. Hay que levantarlo. Que el chico se enfada con la señora y los padres no les quieren y no sé qué, no sé cuántos. Pues es muy complicado. O leerte un guión de 6.254 páginas que no dice nada. ¿Y tienes la sensación que has dejado perder a lo mejor algún guión por eso que me estás contando ahora? Muchísimos. No los digo porque me da vergüenza. Pero que luego se han convertido en éxitos. Muchísimos.
Muchísimo. Y otros que me empeñan que se hicieran que no se tenían que haber hecho. Porque han sido un fracaso. Porque ha sido un fracaso, pero es que el juego está ahí y la cosa está ahí. Si no está ahí, si no lo intentas, tampoco lo consigues. Yo podría contar historias que no voy a contar de películas españolas que estaban muertas 2 días antes de estrenarse y en el quinto día se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que era un éxito brutal y viceversa. Pero ¿y esto por qué pasa? Al final es el público, ¿no?, el que tiene la última palabra. El público manda y hay muchas cosas también alrededor del cine que no solamente del público, ¿no? Primero, en el cine no te lo tienes que creer. Como te lo creas demasiado, vas de cráneo. Porque por un lado o por otro vas a estar molesto de que no has conseguido lo que querías. El segundo, hay que pelearlo y una película no se acaba nunca. No se acaba nunca. Ni cuando ya están las salas. Ni cuando ya está en las salas, ni cuando sale de las salas, ni cuando luego ha vuelto a televisión, ni cuando ahora mismo lo vemos. Hay películas en televisión. Yo el otro día me acuerdo de una maravillosa de los años 50. Y yo, si es que esto no se puede mejorar, según mi punto de vista. Entonces el cine queda ahí como la literatura, como la música, si se considera dentro del arte. Y además el cine, afortunadamente, sigue teniendo algo que suele tener las artes, que es variado. Yeah. O sea, yo ahora me preocupa mucho cuando hacen un cine muy así tal y es que el cine este es muy poético. Digo, un momentito. La literatura tiene que haber poesía, por supuesto, y tiene que haber aventura, y tiene que haber biografía, y tiene que haber de todo. Y en la música lo mismo, y en el cine también. Y puedes contar una historia maravillosa en 5 minutos o un peñazo insoportable con 36 horas. ¿Sigue siendo difícil hacer cine aquí en España? Tú decías, cuando accediste a la presidencia de la Academia en 2011, que había que hacer más y mejores películas, saber comunicarlo, que es lo que tú me estás diciendo ahora, a través de los medios, pero ¿sigue siendo un milagro hacer cine en España? Un milagro no, puesto que se hace, pero casi. Pero cuesta. Cuesta mucho y cuidado. Advierto a los que están y a los que vienen y a los que tal. Sigue siendo de los sitios más fáciles del mundo, porque hay una industria cinematográfica. Y si es difícil hacerlo en España, en general como es hacerlo en un país muy civilizado y muy inteligente y de gente estupenda como Uruguay, pero muy chiquitito, y para hacer cine es difícil, ¿no? Pero existen las posibilidades y de hecho se hacen en España del orden casi 200 o más películas todos los años. Digo, películas normales, largometraje, de hora y media, etcétera, ¿no? Entonces es difícil. Lo que pasa es que es muy difícil también decir por qué sí y por qué no. ¿Quién es capaz de decir que esta película no se haga? Pues no lo sé. ¿Y quién es capaz de decir esta película hay que hacerla? Todavía menos. Pues la tienes que hacer, encima tienes que buscar la financiación. Claro, tienes que buscar quien la pague. ¿Cómo surgió hace 40 años la idea de fundar unos cines como los Renoir? Pues porque yo venía de esa, digamos, un poquito... otro cine. Sí, un poco otro cine, que mi educación afortunadamente fue un poco diferente a la que había en aquella época, ¿no? Y entonces el ver este cine sin haber salido jamás de España, ni mucho, pues me interesó. Y hay una anécdota que no sabe nadie. Yo los quería haber puesto el nombre de un director español, por supuesto Buñuel. Y quise hacer los cines Buñuel, pero para eso necesitas tener el permiso de la familia, etcétera. Bueno, me fui a Zaragoza, moví Santiago con Roma y aquello no prosperaba ni para Dios. Y en una de estas me encontré con el agregado cultural francés y me dijo, ¿pones Renoir? Digo, hombre, me gusta mucho, pero necesito el permiso. ¿El permiso? No te preocupes. En una semana, así son los franceses con su cultura, en una semana la familia Renoir que vivía en Los Ángeles me firmaron todo lo que había que firmar para poner el nombre a mis cines. A sus cines. Y claro, pues los estrené como cines Renoir. Pero también hay una estoy feliz, ¿eh? Hay ahí también una cultura cinematográfica muy potente, claro. Los franceses defienden el cine, el arte en general, pero el cine en particular de una forma salvaje porque saben lo que les significa. Yo no sé si es que los franceses nacen, y he estudiado en el liceo francés y tengo muchos amigos franceses y mi mujer es francesa, si nacen con un gen ya dentro que les dice que tienen que hacer cine, o si bien son tan listos que ven la importancia de su idioma. Y su idioma va para abajo en el mundo, desgraciadamente para ellos. Y todo lo que sea en francés lo defienden brutalmente. Nosotros lo que haríamos sería al revés, pisar para que se hunda más rápido, ¿no? Con la creación de los Renoir, ¿surgió un nuevo tipo de espectador? No, siempre ha habido espectadores. Lo que pasa es que el espectador es pasivo y hace bien. El espectador espera que le den inputs para que tenga que ir a ver el cine y entonces va, no va, es el señor que manda y hace lo que le da la gana como debe de ser. O sea, el espectador, en principio, casi siempre, por decir siempre, tiene razón. Y lo que pasa es que sí le estabas ofreciendo algo diferente que tenía que entender por qué, que no lo entendía mucha gente, ¿eh? Yo cuando abrí los cines, prácticamente, no voy a decir que lloraba, pero lloré el primer día, ¿no? Y lo puedo decir. El día que abrí los cines, 4 salas, 400 butacas,
a 4 pases son 1.600 butacas, 64 espectadores. 64 de 1.600. 64 espectadores. No entró ni su padre. Dije, madre mía, la que he hecho. La que monto aquí. Y ahora, letras, yo tenía todas las letras de pagar, o sea, de lo que ya no se usa. Sí. Tenía firmadas, bueno, tenía tantas que me daba igual, porque si van a por mí, da igual que vayan por 10. Da igual por 20 que por 50.000. Que vayan por... Eso fue muy duro, en principio fue durísimo. ¿Lo que más echaba para atrás crees que era la versión original? Y sí, es que tuve también un problema político. Es decir, se empezaron a meter conmigo gente muy importante y medios de comunicación muy importante, ¿no? Que cómo se me ocurría a mí poner películas solamente en versión original para que no se vayan a leer. Bueno, yo no, si tampoco se pone... Es que el cine, se le olvida a la gente, es un fenómeno audiovisual. Y mira por dónde está el audio por delante del visual. Es decir, forma parte esencial de la esencia, perdón por la redundancia, de una película. Otra cosa es que se pueda ver, y me parece perfectamente lícito, y me parece maravilloso traducido o doblado, pero su origen, su realidad, es la versión original. Y para que la entiendas, pues unos subtítulos. Pero vamos, dicho esto, que yo estoy en favor de todo tipo de cine, era algo nuevo. Y ya tuve el problema terrible con las lenguas españolas. A mí casi me queman los cines en un momento determinado, porque fui el primero en estrenar una película española original en catalán. Yo no hablo catalán, ni hablo vasco, ni hablo... Lo siento mucho, me encantaría, porque ahora está en Galicia. Pero tampoco se entendió que se estrenaran películas en otras de las lenguas oficiales del Estado. Pero no lo entendí. O sea, fueron a por mí. Me querían quemar los cines, me querían matar. Y yo le explicaba a la gente, decía, mire usted, aquí pongo una película china, ¿a que sí? Sí. Pues la pongo subtitulada para que la gente la entienda, pero está en chino. Sí, pero claro, es que eso es chino y esto es catalán. Bueno, pues oye, es otra lengua, más pequeñita, más reducida, más de casa, pero es una lengua en la que se han expresado los actores que están ahí, y yo tengo que poner cómo lo hacen ellos, y para que lo pueda interpretar mejor hay unos subtítulos para que usted entienda lo que dicen. Ahora mismo, con tantas posibilidades de plataformas, de nuevos hábitos, ¿los cines terminarán desapareciendo o tendrán una suerte parecida a los libros? Que también decía, todo el mundo leerá en electrónico, pero ahí están los libros. Bueno, yo creo que son todo fases que pueden hacer más o menos daño. El problema es si pasan una barrera del daño en que ya es irreversible, ¿no? Y eso no lo saben ni ellos mismos. El problema es que en Estados Unidos, sobre que te compro, que te vendo, que tú me compras, que yo te vendo, que yo te alquilo, que yo te doy, que están destrozando todo, sin embargo, sin avanzar demasiado. Yo, un minuto para una cosa. Un minuto. Ha habido varios momentos claves en la historia del cine. Primero surge el cine, pues mira qué bien. Luego, de repente, el cine, su primera crisis muy grande es cuando la RKO americana decide vender sus películas para la televisión. Porque el cine no se concibió para poner en televisión, ni mucho menos. Era para verlo en una sala, etcétera. Y entonces dijeron, se ha acabado el cine, ya todo el mundo lo ve en televisión, ya no lo ve nadie. Entonces el cine reaccionó. Dijo, que no lo vais a ver, no lo vais a ver por narices. Se inventó el color en el cine, se inventaron las grandes pantallas, el Panavisión, el super no sé qué tal, que todos hemos conocido, cine de acción, etcétera, y el cine, ¡paf!, volvió a tener su importancia. Luego viene el que fue peor momento de todos, peor que el de ahora, el del vídeo. Porque eso ya era, pero teniéndolo tú en tu casa. Y fue tremendo. Acordaros que en España todas las fruterías eran videoclubs, y los cafés eran videoclubs, y los bancos eran videoclubs. Y igual que vino eso, que vino además sin nada que ningún material. Que tengo que ir terminando. Sí, pues se fue a hacer puñetas. Y ahora estamos con las plataformas. Yo creo que pueden convivir si se sabe hacer producto para plataformas y producto para cine y producto para los dos. Pues Enrique González Macho, ha sido un gusto tenerte aquí y charlar contigo. Muchísimas gracias. Pues yo estoy muy a gusto aquí, me habéis dado café y todo, yo voy a volver. Pues cuando tú quieras, tienes la puerta abierta. Bueno, pues nada, ¿a qué hora abrís? Yo a las 6 de la mañana abro la puerta. Bueno, entonces mejor más tarde. Venga, un beso. Venga al aperitivo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.